Muy bien, continuamos con más del Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo, en esta que es nuestra nueva realidad, una realidad de comunicación tal vez más ágil, más dinámica, en nuestro caso, que nos permite abordar diferentes temas con diferentes actores en cualquier parte del mundo. Hoy Napoleón Santamaría está desde otro lado, desplazado totalmente, también guardando este quédate en casa, y nosotros también, ahora desde el estudio en casa, conversando sobre esta crisis, esta pandemia mundial, este COVID-19. Napoleón, gracias por atender como siempre nuestro llamado y poder a través de esta serie de preguntas que hemos recabado en nuestra cuenta en Twitter, a través de nuestra página web, tratar de despejar ciertas incógnitas del pueblo ecuatoriano y de la comunidad mundial, porque ahora a través también de las redes nos ven en el mundo entero en nuestra página fmmundo.com. Gracias por estar con nosotros y la primera sensación, esta gran crisis mundial, ¿cómo se ve en el macro, Napoleón? Saludos, apreciado Roberto y queridos radioescuchas, un afectuoso y solidario abrazo. Creo que la clave del éxito para salir de esta pandemia va a ser, mi querido Roberto, ser solidarios y solidarios en todo. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es lo que jurídicamente esto se llama una fuerza mayor. La fuerza mayor es ese imprevisto, nadie lo tenía en sus planes, en sus programas, es un imprevisto, pero que es imposible de resistir, es imposible de administrar, no hay posibilidad de atenuarlo, no depende de uno esas capacidades de atenuarlo. Y por lo tanto la situación definitivamente es una situación extrema porque no es local, no es individual, no es parcial, sino que es generalizada. Es decir, no solo a un país le afectaron sus exportaciones y por lo tanto quien importaba se ve afectado. No, todos quienes exportábamos nos sentimos afectados, pero también los que importábamos, que también somos nosotros, también nos sentimos afectados. Es decir, en una crisis global como la que tenemos, la regla general, y esto es lo duro, lo difícil de decir, pero hay que decirlo, la regla general, Roberto, es que todos perdemos. Y aquí hay que tener, este es el primer mensaje, hay que tenerlo muy claro. La cadena de solidaridad en esta coyuntura que tenemos en el planeta es que todos tenemos que perder. Porque si alguien piensa no perder en esta coyuntura, entonces se rompe este eslabón de solidaridad y se producen efectos más perniciosos a nivel económico como son los estallidos sociales. Y esto es lo que hay que evitar. ¿Cómo perder? Bueno, que pierdan los que más tienen en mayor medida, que ellos que tienen mayor capacidad patrimonial absorban de mejor manera las pérdidas y los que poco o nada tienen también pierdan, cuidado, también pierdan, pero de una manera muy pequeña, muy escasa, porque ellos son de alguna manera grupos vulnerables que no pueden absorber, asimilar las pérdidas. Así que el primer mensaje, Roberto, es ante esta pandemia hay que tener las ideas claras. Vamos a perder, pero repartamos justa y equitativamente esas pérdidas. Ahora, de todo, rescato de lo que me dice Napoleón, sí, esto es una fuerza mayor, lo que en los contratos se pone siempre, en caso de fuerza mayor, esta es una fuerza mayor a nivel planetario, un tema que perjudica tanto a la gente que vive en Berlín, a la gente que vive en Nueva York, a los que viven en Puerto Quito. Es decir, yo creo que es la primera vez en la era moderna que vivimos una crisis que tiene esta clase de impacto mundial, de esta manera tan fuerte, donde se puede ver, por ejemplo, una crisis sanitaria que no solamente desborda a la tan ejemplificada y en muchos casos mal puesta en la lupa pública como la ciudad de Guayaquil, sino también a la ciudad de Nueva York, donde se ve también a España, donde se ve también a Italia, donde se ve, es decir, muchas ciudades y países en el mundo han mostrado una vulnerabilidad crítica en el tema sanitario. No estamos preparados para que esto ocurra, para todos ocupar las salas de hospital a la vez. Estamos claros en eso. Ahora, más allá de buscar culpables, responsables, es decir, un caso de fuerza mayor, me tomo en esas palabras. ¿Durante qué tiempo? Vamos abordando esta pregunta generalizada. ¿Durante qué tiempo más vamos a estar en casa? Porque estamos en casa en el mundo entero, solamente los que se ha llamado el primer frente, la primera línea de batalla contra esta guerra, los que son policías, prestadores de salud, personas que se dedican al tema del aseo en las ciudades, etcétera. Todas estas primeras líneas, los vendedores en los supermercados, las personas en el agro, son gente que está en primera línea porque si no hay producción en el agro y no hay transporte, se genera desabastecimiento en la cadena alimenticia, etcétera. Todos los demás estamos un poco operando desde casa o acomodándonos a operar desde casa. ¿Durante qué tiempo más podremos soportar en el macro?
como sociedad mundial el no poder estar generando recursos en calle. Yo hubiera querido terminar al final de la entrevista con esta reflexión, pero tú me invitas a hacer esta reflexión porque haces una reflexión bien importante. Efectivamente, hoy vemos que en Italia, en Nueva York, en Ecuador, en Colombia, etcétera, nos equivocamos de política pública, Roberto. Mm, Nos dedicamos a destinar ingentes recursos económicos, físicos y talento humano en armas de guerra y no en mm. hospitales. Nos olvidamos que las cosas suntuarias y las banales, es decir, hacer grandes balnearios, acomodar playas, etcétera, no eran tan importantes como solidificar nuestro sistema sanitario y básico. Estábamos hablando extra micrófonos el tema de la educación. El Sí. tema de la educación se quedó anquilosada en cuatro paredes y nunca abordamos seriamente el tema de una educación virtual, sabiendo que esto demandaba el planeta a nivel planetario una descontaminación por la movilidad humana. Per se la movilidad humana es un eje contaminante y esto le faltó a la política pública. Dos, los políticos tendrán que cambiar. Luego de esto, nuestra clase política tiene que resurgir. No podemos tener políticos que se beneficien de los recursos públicos, peor aún de la inacción y peor aún de la corrupción. Y esto es transversal. Yo rescato lo que tú dices, esto es a nivel mundial. Y tercero, los ciudadanos. Los ciudadanos ahora entendemos que no podemos quedarnos, Roberto, en la zona de confort. Es que no pasa conmigo, es que a mí no me roban, es que yo tengo las comodidades. Hoy vemos que ricos o millonarios ricos, clase media, pobres, pobrísimos e indigentes, todos tenemos la misma situación. Lo que necesitamos es cuidar la vida a través de una buena calidad de oxígeno para que nuestros pulmones no colapsen. Esto es lo que necesitamos y lo peor es que esto es gratis. Bueno, esto debe enseñarnos a ser una mejor sociedad a futuro. Si no entendemos estos mensajes, realmente estaremos condenados a... Esto es lo Yo malo. una de las frases críticas que leí en estos días, que he tenido, una de las ventajas que he tenido tal vez de estar tanto tiempo en casa es haber podido leer bastante a lo largo de todas estas semanas. Y decían algo así como que la pandemia, y es una frase muy fuerte, democratiza los sentimientos. Porque esto no es un tema de rico, de pobre, de vivir en la montaña, vivir en el campo, de ser adulto, de ser chico. Democratiza lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y lo que tú dices es muy cierto. Entonces, ahí vienen varias preguntas que las quiero abordar desde el plano macro en esta primera parte de la entrevista, porque luego vamos a entrar a lo que son los temas ciudadanos, qué es lo que va a pasar en el país, las nuevas medidas que ha dado el presidente Moreno. Vamos a entrar a ese análisis, pero en esos temas macro, hablamos de la educación, del tema de la movilidad, el tema de haber relegado la educación y desnudar una verdad mundial donde el tema de la salud ha sido algo, hemos descubierto que ha sido suntuario casi. Ahora, dentro de esta nueva cadena de valor, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles son los nuevos activos? ¿Qué es lo que tú visualizas posguerra, poscrisis, post-COVID? Los nuevos activos, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde invertir? ¿Hacia dónde se van a desarrollar los nuevos sectores? Porque yo sí creo que va a haber una nueva realidad post-COVID-19. Mira, yo creo que está claro. ¿Cuáles son los o cuatro frentes fundamentales que hoy vemos cómo se sostienen las sociedades? Primero, con un frente de orden, de disciplina, de seguridad. Mm. Porque si a un problema sanitario le ponemos un estallido social, entonces esas sociedades están condenadas a terminarse. Y esa seguridad la brinda las fuerzas del orden, la policía, el ejército nacional, las fuerzas metropolitanas, y entonces tenemos que avanzar en educar, en capacitar, en reforzar a estos ingentes recursos humanos para que siempre el orden privilegie la anarquía social. Tema uno. Tema dos, el tema sanitario. Queda claro que los países del mundo, mediante políticas públicas, deben orientar sus recursos físicos, económicos y el talento humano en mejorar la calidad de salud de las naciones en general. Tercero, el tema alimenticio. Si es que algo tenemos, afortunadamente, la tragedia que ha vivido Ecuador, pero una de las fortalezas que encontramos en nuestro país es que no tenemos desabastecimiento. ¿Por qué? Porque nuestros campos, de alguna manera, y nuestros campesinos, nuestro indigenado, nuestros agricultores, nuestros campesinos, nuestros microempresarios y pequeños y medianos y grandes también, siempre estuvieron trabajando la tierra y hoy se demuestra que, sin embargo, a la crisis mundial no tenemos desabastecimiento, por lo menos en gran escala. Podrá faltar algo, pero es mínimo realmente. Y por lo tanto, debemos pensar en políticas mundiales de asegurar
la calidad alimenticia de los ciudadanos. Y esto es un tema que parecería redundante, pero no, todavía en el mundo se sigue muriendo gente por hambre y hoy es más palpable. Y cuarto, el tema finalmente de educación. La educación es el eje transversal para que esto fluya, pero la educación no concebida como la permisibilidad o la posibilidad de llegar a obtener un título académico que me permita obtener un estatus social o económico para poder acceder a determinadas gradas que la sociedad antes me imponía. No, realmente veamos que en la educación hoy día se demandan una nueva calidad de médicos, unos nuevos conceptos de medicina, unos nuevos conceptos de abogados, de administradores, de gente que esté trabajando hoy día en las universidades. Te comento, por ejemplo, un caso, vemos que el tema pedagógico es importante, el tema académico es importante, el tema tecnológico para estar conectado con los alumnos, pero el más importante es el tema psicológico de nuestros alumnos. Claro, porque están de alguna manera con temor todos, con temor, deprimidos, encerrados, y más encima con la presión, por ejemplo, de sostener un grado. Hoy hablábamos porque la próxima semana tenemos que tomar grados, pero Claro. ¿cómo están esos muchachos, esa gente? Y esto es lo que hay que avanzar. Estos 4 ejes son importantísimos para que los nuevos valores se vayan construyendo en torno a lo que tú decías, estos nuevos paradigmas atados a una convicción social. En el Ecuador teníamos, si tú recordarás, un tema de barrios en los años 80, en los 90, un tema de barrio muy sólido, muy solidario, donde el problema de un vecino era el problema de todo el barrio y todos salían a ayudar. Bueno, esto se perdió y creo que es una de las cosas que comienzan a florecer luego de esta crisis, esta unión, esta microunión de pequeñas sociedades dentro de una sociedad para hacer que el ejemplo de pequeñas microsociedades se conviertan en una regla general de una sociedad organizada, próspera y solidaria. Ahora, yendo ya de lo general a lo particular, el gobierno nacional en favor de ayudar a la ciudadanía ha dado un nuevo paquete de medidas que tendrá que pasar por la Asamblea y tendrá que pasar por el veto para que puedan ser aplicables y luego los reglamentos, etcétera. Eh, pero ha dado una nueva normativa o ha dado una nueva propuesta de hacia dónde cree que debe ir el mecanismo de la ayuda. Esto amparado en lo sanitario, en lo económico y en lo social, porque hoy estamos resolviendo el tema sanitario. Luego habrá que resolver el tema económico y luego lo social, no en ese orden necesariamente, tienen que ser articulados, tienen que irse moviendo en el tiempo. No podemos esperar a que termine la pandemia para empezar a pensar en lo económico, pero ¿cómo evalúas tú? ¿Cuál es el punto de visión sobre esta propuesta de parte del gobierno y de estas nuevas medidas que virtualmente entrarían en función en el país? Yo creo que rescatemos algunas cosas. Lastimosamente estamos con un gobierno que está a un año de terminar en funciones. Normalmente en el país, 6 meses antes de terminar funciones, es un gobierno que casi no ejecuta ninguna obra y se entiende porque el tiempo o el plazo que le resta es tan pequeño que no se puede hacer ninguna obra pública importante, peor aún un plan de desarrollo nacional. Entonces, la coyuntura es difícil porque estamos a puertas de elecciones, el periodo presidencial se agota, el desgaste del gobierno en conjunto es masivo, pero yo creo que, sin embargo, esta crisis, yo rescato algunas cosas. Primero, vuelvo al punto que tú mencionabas, solidaridad. Es el momento donde el país debería entregar recursos a los ciudadanos y no los ciudadanos al país. Cuando la economía en el país estaba bollante porque teníamos un precio del petróleo alto, era justificado que el Estado le pida a los ciudadanos mayor contribución fiscal para atender, mediante la redistribución de la riqueza, la satisfacción de necesidades de los ecuatorianos. Este no es ese momento. Este es el momento inverso, donde el Estado debería poner plata en los particulares. Lastimosamente, el Ecuador no tiene ahorros, no tiene reservas, tenemos una moneda prestada como es el dólar y por lo tanto tenemos incapacidad de movimiento en política monetaria, valga decir, en imprimir billetes. Nuestro sistema de endeudamiento es potente, llega casi al 63% del PIB ecuatoriano y por lo tanto seguir endeudándonos realmente es un peso fuerte. Es decir, la coyuntura es de las peores que pudo haber pasado en el país, no solo en lo político, sino en lo económico. Y por lo tanto, sí, ¿qué nos toca? Nos toca y nuevamente solidariamente tributar o hacer que contribuyan más las personas, Roberto. Y aquí hay hay una diferenciación. ¿Quién debe tributar son las personas o las compañías? Y esa ha sido la discusión toda la vida. Las compañías ahora no. Las compañías necesitamos mantenerlas, equilibrarlas, repotenciarlas, hacer que vuelvan a generar empleo, que primero sostengan esta crisis y luego generar empleo. Por lo tanto, una grabación a nivel de compañías es muy complicado. El gobierno ha propuesto a nivel de personas naturales una grabación a la nómina, a los sueldos.
y ha agradado quien más gana, más paga, y quien menos gana o casi llega al básico de $500, no pagaría. Esto parece muy bien en el inicio, lastimosamente es una medida que solo recaudará no más allá de 430 millones de dólares al año, lo cual es muy bajo. Y por lo tanto nosotros siempre hemos propuesto, Roberto, aquí el tema de que hoy es el momento de incorporar un impuesto al patrimonio, nuevamente, de personas naturales. ¿Por qué? Porque si una persona durante varios años o décadas ha logrado acumular un patrimonio, lo más noble, lo más loable, es permitir que ahora esa persona redistribuya en favor del Estado ecuatoriano vía una imposición patrimonial. Ojo, impuesto que está en Colombia, en Perú, en varios países de América Latina y que hoy el país lo demanda. Hoy demanda una contribución. Yo te hago una pregunta. Sí, la economía mundial se está reseteando. La economía mundial ha puesto un botón de reset y eso como cuando apagas la computadora y la reinicias, está la bolita dando vueltas y aún hay que ver cómo va a quedar y en qué punto del programa se va a reactivar. Pero no sería más interesante, digo, como propuesta, mucho más allá de brindarle ayuda a quien la necesita, brindar una ayuda mucho más eficiente y sostenible en el mediano a largo plazo, que sería generar créditos productivos, que sería generar créditos blandos, créditos a largo plazo, periodos de gracia, es decir, darle un aliento mucho más a mediano a largo plazo sostenible, generando y apoyando estos microempresarios, microemprendimientos, sacando de la informalidad a una serie de personas que se han encontrado dentro de ese ramo de la cadena productiva, incorporándolos a un nivel donde puedan estar taxativamente siendo productivos para el ente fiscal, pero que a su vez se beneficien de un crédito para poder desarrollar emprendimientos, mucho más allá que recibiendo el pan de hoy y esperando tal vez que caiga el de mañana. Yo comparto contigo, solo una aclaración. A ver, efectivamente, luego de una contribución de los que más tienen, las personas naturales que más tienen en favor del Estado, debemos avanzar en una línea de crédito. Pero mira lo que le pasa al país. Casi toda la banca privada ha buscado mecanismos de diferir, de aplazar, de alargar, de reestructurar, de reperfilar las deudas hipotecarias, prendarias, etc. Excepto una banca, que es la banca de la Seguridad Social. El BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ha sacado un comunicado indicando que no puede, que su liquidez también es tan corta que no puede ayudar a quienes son deudores de créditos hipotecarios, de créditos prendarios, de créditos quirografarios. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque si es que el crédito se entendería como un regalo de fondos a un emprendimiento, entonces plata perdida. Si es que el crédito es bien orientado, como tú lo planteas, a baja tasa de interés, pero Roberto, con asistencia técnica del Estado, sí, con agrupación empresarial. No necesitamos en el país tener 100 pequeños campesinos que todos siembren una hectárea de brócoli. No, necesitamos una asociación campesina que una esos 100 y formen una asociación con un RUC, con un sistema de facturación. totalmente de acuerdo, Napoleón, y hemos conversado de este tema fuera de micrófonos algunas ocasiones, y es ese el dinamismo que necesita nuestra economía, ese clic de pasar del subsidio per se a un crédito que sea productivo, que venga con un acompañamiento técnico. Más o menos lo que yo discuto y hago en son de broma muchas veces con el grupo de amigos, cuando me dice, mira, me mandaron a agarrar una tarjeta de crédito con $5,000 de cupo y la devolví. Cuidado. ¿Pero por qué la devolviste? Le digo, a ver, ¿usted me está regalando los $5,000 o me está diciendo que yo puedo endeudarme en 5,000? Hay una diferencia en eso. Si me está regalando, deme la tarjeta y me voy automáticamente a comprar. No hay nada más que conversar. Pero eso yo lo tengo que pagar después. Entonces, si lo tengo que pagar y yo lo voy a utilizar en consumo puro, es decir, me voy a comprar un nuevo juego de ropa, un nuevo carro, un nuevo par de zapatos, para lucirlo, pero eso no me va a generar, no me va a dinamizar mi giro de negocio, es un dinero ocioso, es un crédito muy pesado, muy torpe de tomar. Y precisamente, conjuguemos lo que hemos conversado ahora, Roberto, en este minuto. Si es que nosotros hacemos que la asistencia técnica la brinden las universidades, la universidad tiene que salir del claustro en el que se encuentra en el país. Tiene que ayudar a esos campesinos a saberles si tienen, por ejemplo, un presupuesto, si ese presupuesto es acertado, si va a tener una rentabilidad o no, en qué tiempo va a cobrar o no, si la forma jurídica en la que está asociado este grupo de empresarios o la empresa o el microempresario están bien o no. Y esto tiene que proveer las universidades. La universidad es el talento humano en favor del ser humano. Luego, un gobierno con políticas públicas y una banca
pública-privada orientada a un buen crédito, entonces tenemos posibilidad de armar un plan de desarrollo interesante. Desde luego, si es que nos quedamos en la diatriba de financiar quiebras, porque aquí también hay que decir una cosa, aquella empresa que hoy día ve que sus resultados financieros y sobre todo la liquidez de la empresa es muy ajustada y que no va a poder salir, lo mejor, lo más práctico y lo más honesto es que no se mienta. Es mejor cerrar una empresa y pensar en un nuevo proyecto que mantener las pérdidas inveteradamente, que lo que luego hace es minar mayores patrimonios y perjudicar mayores derechos, entre otros los laborales. Esto es un tema de reorganizar, después de decir una palabra, resetear la economía. Y resetear es decirnos la verdad de lo que está pasando para reflotar tipo aves fénix. Mi querido Napoleón Santamaría, me podría quedar conversando contigo unos 30 minutos más de los 20 que ya vamos conversando, pero debo dar paso a otras entrevistas que están pactadas para el programa. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy claro y muy esperanzador también el discurso, porque no es solamente que estamos en una crisis, estamos complicados, sí, estamos complicados. Mal de muchos, consuelo de bobos. Estamos complicados todos los habitantes del planeta Tierra. Va a depender nuestra capacidad y nuestro ingenio como naciones pequeñas, medianas o grandes de poder seguir saliendo adelante. Yo rescato lo que tú decías. Hay que regresar a los inicios, hay que regresar al principio del barrio, del amigo, de la solidaridad, del ponerte el hombro, del acolite, del ayudar al que lo necesita. Yo creo que bajo ese concepto debemos empezar a replantearnos como sociedad. Roberto, yo creo que como mensaje final, déjame mandar un mensaje Por final. supuesto. Tú sabes que a lo largo de la historia de la humanidad, el mundo ha sufrido de pandemias y pandemias horribles. Recordemos la peste bubónica, donde las ratas eran el vector de estas pestes increíbles donde murieron millones de personas, pero pasaron. Es decir, esta también pasará. Pero no habremos aprendido la lección y nada de este sacrificio social, económico, humano, familiar, etcétera, habrá servido si es que no salimos resurgidos como verdaderos nuevos seres humanos, con otro tipo de valores, iniciando solidaridad humana. Este es el valor que nos faltó. Luego, repensar conceptos de acumulación. Algún día, Roberto, tenemos que discutir el tema. ¿Para qué le sirve a la persona acumular miles de millones de dólares si hoy día está encerrado en su casa con short, zapatillas y un BBB? Y tenemos que replantear valores no solo en lo económico, sino también en lo humano, en lo moral y en lo social. Que este sea el gran, si vale la expresión, perdón la expresión, el gran chirlazo que el mundo le da a la humanidad para que resurja y resurja mejor. Muchísimas gracias por tus comentarios. Me quedan ahí varias inquietudes que me surgieron de puntos suspensivos luego de lo que dijiste y es en esos temas. Hoy, ¿qué es un activo? Hoy, ¿qué es lo que debo atesorar? Hoy, ¿hacia dónde debo aprender o hacia dónde debo reaprender? Estoy totalmente consciente de que no vamos a volver a la realidad anterior. Vamos a salir una nueva realidad y hay que estar preparados para enfrentarla. Tenemos una segunda conversación pendiente de Napoleón Santamaría. Muchísimas gracias. Seguimos con más del Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo.